Abramos la escritura, amados hermanos, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, y luego entramos al capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 2. El tema para esta tarde, hermanos amados, es la indiferencia espiritual equivale a tiempos peligrosos. ¿Cuál es el tema? Leámoslo pues, amados hermanos. El tema es, dice la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Oiga bien lo que dice la Biblia. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Y qué dice después? Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué cosa? Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso es lo que dice la Biblia. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, permítanos agradecerle anticipado esta palabra que usted envía con el fin de procurar abrir los ojos de la iglesia a fin de reconocer el engaño doctrinal que enfría espiritualmente a la iglesia y corregir ese enfriamiento grave que estamos sufriendo como parte del testimonio de los últimos tiempos. Dios mío, ayúdenos a ser fieles a usted, aunque nos cueste hasta el final, porque mi Dios, creemos que este peligro que la iglesia ha vivido ahora se ha acentuado como un testimonio de su pronta venida por su iglesia. Señor mío, descansamos en su revelación, en su bendita palabra, y que este mensaje traiga la edificación para el cual usted lo está enviando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Esta porción, esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, es la última palabra. Estas son las últimas palabras que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo antes de morir. Pablo estaba viviendo en tiempos peligrosos. Ya cuando estaba escribiendo esta carta, él estaba en Roma, preso, esperando nada más el momento de su ejecución. O sea, Pablo aquí estaba escribiendo como un condenado a muerte. Él sabía que iba a morir. Él sabía que sus días ya no iban a prolongarse mucho. Y cuando un hombre está en esa condición, puede realmente dar testimonio de su fe, de su confianza en el Señor, a pesar de que la circunstancia está totalmente adversa. ¿Qué pasaba en Roma?
el emperador en Roma en esos días era Nerón. Nerón, un emperador reconocido como muy cruel, que había desatado un incendio a la ciudad de Roma, pues, y para que no le echaran a él la culpa del incendio que se había dado, ¿saben a quién le echó la culpa Nerón? A los creyentes en Jesucristo, o sea, a los hermanos nuestros, los que iban a congregarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos fueron los que pagaron los platos rotos del capricho incendiario de este emperador Nerón. Eso fue en el año 64, el incendio de Roma. Pablo murió el 68 y se calcula que estuvo preso ya en su presidio final, quizás un par de años, ya sentenciado a muerte. Pero fíjese bien, amado hermano, pero el apóstol Pablo, lejos de lamentarse por su muerte inminente, le escribe a Timoteo, le escribe a su discípulo, y mire los términos en los que escribe un hombre realmente valiente y gozoso en el Señor, así como nosotros, ¿verdad? Le dice, mire, la segunda carta a Timoteo, ahí la tiene usted abierta. Segunda de Timoteo 1:7. Conocido. Pablo en su próxima muerte dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol no estaba hablando como un cobarde, sino que estaba enfrentando su muerte con valor, con coraje. No se oye, oiga bien, en toda esta última carta, una sola palabra de lamento, de queja, de angustia, de aflicción, porque Pablo sabía quién lo había llamado, a quién le estaba sirviendo y por quién valía la pena aún morir. Estaba bien claro este hombre, ¿verdad? Eso es un ejemplo que es digno de ser imitado. Por eso es que él dice en otra porción, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Aún nuestro amado Salvador, cuando iba a derramar su sangre, que hemos cantado hoy, amado hermano, el Señor jamás se acobardó ante la cruz. El Señor, dice la carta a los hebreos, que enfrentó la cruz con gozo. O sea, para él fue un deleite pagar con su sangre, con su vida, por la comisión que el Padre le había dado. Es que, hermanos, ese carácter cristiano, claro que no lo tenemos, pero tenemos que anhelarlo. Y al anhelarlo lo vamos a pedir. Y Dios nos va a conceder ese temple, ese carácter espiritual que es ofrenda grata para Dios. Pablo dice que no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía. Más adelante en el versículo, el capítulo 2, versículo 15, versículo 1, dice, miren, tú, le dice a Timoteo, en esas condiciones, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En ninguna forma le está diciendo, Timoteo, la cosa se ha puesto grave. Nos están matando a los cristianos. Es mejor que te alejes, abandona un tiempo la predicación, porque si sigues predicando, pues te van a matar a ti también. ¿Aconseja eso Pablo a Timoteo? No, le dice, no, mira, un momento, no somos cobardes. Tú, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vaya consejo de pastor. Quisiera tener un pastor así como Pablo, que les exigiera un esfuerzo aún en medio de las grandes adversidades que enfrentaban. Miren el versículo 15, le dice, sigue diciendo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está insistiendo Pablo en medio de su muerte inminente, Timoteo, usa bien la palabra de verdad, predica el evangelio,
porque eso es lo único que nos va a dar garantía de ser aprobados delante de Dios. Por eso, amados hermanos, el Evangelio, el peor pecado que como creyentes podemos cometer es callar el Evangelio. Callar el Evangelio, es decir, cerrar las puertas del Evangelio más por cobardía o por comodidad que, hermano, que por obediencia, en vez de la obediencia que tenemos que tener a Dios, dándonos su bendita palabra, el bendito Evangelio, para que lo anunciemos, ¿sí? Y aún, mire, ya en el texto que acabamos de leer, le dice a Timoteo, mira, Timoteo, los tiempos están difíciles, mira las amenazas que estamos pasando, pero tú eres un siervo de Dios, y el siervo de Dios, versículo 24, no debe de ser contencioso, o sea, no debe de ser pleitisto, no pelees con los romanos, no pelees con los soldados, no pelees con los que no piensan como tú, sino que sea amable para con todos, pidiendo amabilidad. ¿Cómo creen que los soldados estaban tratando a Pablo en esos momentos cercanos a su muerte? Con desprecio. Pero le dice, no Pablo, pero Timoteo, tú no le respondas a ellos de la misma manera, sino sea amable con todos. ¿Se entiende eso? Y finalmente, vaya, le dice, ya para cerrar la carta, ¿cuál es el título que tiene el capítulo 4? Predica la palabra. 4:2, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La verdad, amados hermanos, que lo que tenemos que hacer nosotros en medio de las adversidades que como cristianos nos va a tocar vivir es predicar la palabra. Miren, la adoración a Dios, la predicación de la palabra realmente nos van a ir fortaleciendo espiritualmente y nos van a dar gozo para poder cumplir la gran comisión, no por obligación, no como algo cargante, sino como algo necesario, que nos da a nosotros mucha satisfacción estar en ese nivel de obediencia y de relación con Dios. La relación con Dios, amados hermanos, es gozosa. Es gozosa. Miren, la verdad, hermanos, que nada nos debería de traer más felicidad, más delicia de vivir que tener comunión con Dios. No es la novia, no es el esposo, no es el dinero. Todas esas son cosas temporales. La fuente de gozo verdadero para el creyente es su comunión, su relación con el Padre, su servicio a Él, su entrega a Él, su temor de Él. Hermanos amados, porque si no, esto no fuera gozoso, mejor cerramos las iglesias, porque hermanos, no nos gozamos en adoración, y estamos unidos en un solo cuerpo. Oiga bien, el Evangelio, amados hermanos, implica sufrir aflicciones. Eso no es nada secreto. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús estaba camino al Calvario, que le dijo a las mujeres, mujeres, no lloren por mí. Si miren, si lo que hacen con el árbol verde es esto, ¿qué no van a hacer con ustedes, que son mis discípulos? O sea, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La caminata espiritual del creyente, desde que nace de nuevo hasta que el Señor lo llama, es sacrificial. Eso es bíblico. Mire, hermano, usted no puede amar un evangelio que le quita carácter espiritual. Esa es la gran tragedia del gran evangelio de la prosperidad, que no es evangelio, porque, hermanos, le ofrece a la gente confort, el dinero aquí en la tierra, y descuida
la razón por la cual se derramó la sangre del Cordero. La sangre del Cordero no se derramó para que usted tenga salud, dinero y amor. La sangre del Cordero se derramó para que usted tenga vida eterna. Y eso es más valioso que el dinero, hermano. Y la vida eterna, sí, para aquellos que ya la están disfrutando, han de decir, wow, y nosotros tanto que nos preocupamos por las cosas de la tierra, y la tierra ya se va a acabar. Y ahorita estamos eternamente con Cristo. Pero como nos falta esa fe para creer que las grandezas eternas son muy superiores a las terrenales, entonces aquí vivimos afligidos porque no tenemos dinero, porque estamos enfermos, hermanos. Si vamos a partir de esta tierra, somos extranjeros y advenedizos, vamos de paso pues. Entonces, hermanos amados, la iglesia actual está sufriendo enfriamiento espiritual por las mismas razones que Pablo le está dando a Timoteo en esta carta, porque la iglesia se ha enfriado espiritualmente. Hemos perdido delicia por Dios. Ya esto es, miren, aquí en confianza, ya lo estamos tomando como venir a misa, porque toca, porque ni modo voy a ir a cumplir. Ay, niña, me toca servir, bueno. Vamos pues. Pero hermano, el cristianismo no es eso. El verdadero cristianismo es algo muy diferente a lo que estamos haciendo. Y oiga bien, fíjese que Pablo sabía que una mala doctrina es muy peligrosa porque no produce cristianos comprometidos y entregados del todo a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, Mateo 6:33, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que a usted tanto le interesan vendrán por añadidura. Pero amados hermanos, ¿cómo vamos a hacer una iglesia que vivamos pendientes primero de las añadiduras y el reino de Dios lo tenemos descuidado? ¿Seremos iglesia? ¿Se comportará así la verdadera iglesia? Entonces, hermanos, nosotros, oiga bien, ¿a qué somos llamados? Nosotros, los que estamos aquí congregados, estamos llamados a depender totalmente de nuestra calidad de hijos de Dios. O sea, yo tengo mi Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Lo creo? ¿Lo creemos? Porque hermano, o somos hijos sin padre. Entonces, entonces esa calidad de hijos de Dios nos garantiza sustento y socorro oportuno. Porque el que está pendiente de nosotros, ¿quién es? Entonces, sí, el Señor está pendiente de nosotros como hijos, porque estamos afligidos. ¿O vamos a confiar más en el cuidado que nosotros mismos nos podemos dar que en el cuidado perfecto que nuestro Padre tiene para nosotros? Entonces, hermanos, fíjese bien, ¿por qué la iglesia? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué la iglesia, a pesar de tener garantizado por la palabra la seguridad de la presencia de Dios todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué si tenemos esa garantía, Mateo 28:20, entonces, ¿por qué nosotros hemos preferido confiar en falsas enseñanzas de líderes terrenales que por lo que dice la Biblia, aquí Pablo a Timoteo, por el carácter de los hombres en los postreros días, han traído este enfriamiento espiritual? Porque, amados, yo me he examinado también yo mismo. Y digo, ¿será, Señor, que les estoy enseñando mal y por eso están tan fríos espiritualmente? ¿Será eso, hija? Podría ser, ¿verdad? Que uno sea, mire, la causa puede ser una mala enseñanza en una iglesia que puede traer de todo emocional,
pero no trae pasión espiritual. No genera compromiso. Ya vamos a ver más adelante las razones por las cuales este enfriamiento ha llegado a la iglesia. Pero antes de llegar al final, les tengo que decir algo. Vivir frío espiritualmente es vivir en pecado. ¿O no es pecado vivir frío espiritualmente? Vivir sin compromiso con Dios es pecado. Vivir sin servirle a Dios es pecado. Vivir en una relación, es decir, indiferente a la voluntad de Dios, es un pecado garrafal que trae condenación, ¿sí? Entonces, hermanos, la urgencia de este mensaje es animar a la iglesia a reconocer eso. Fíjense que, pienso yo, que el apóstol Pablo era un hombre que enseñaba con excelencia, un hombre verdadero ungido de Dios, pero fíjense que la iglesia en Gálatas, la de Galacia, ahí lo dice la Biblia, estoy sorprendido, les dice Pablo a los Gálatas, ¿por qué se han apartado tan pronto del buen evangelio que yo les enseñé? O sea que habrá sido Pablo el que le enseñó mal a las iglesias de Galacia. Pues yo creo que no, pero la iglesia de Galacia, fundada por Pablo, enseñada por Pablo, ahora rápidamente se había extraviado de la verdad. Es que, hermanos, ¿y quién es el padre de mentira? Satanás. Y Satanás, su oficio es engañar, engañar, engañar y sacar a la gente de la verdad pura que el Señor Jesucristo nos dejó. Entonces, hermanos, pero esa mala doctrina traerá por consecuencia indiferencia espiritual y el evangelio se volverá entonces una religión. Y amados, nosotros tenemos que pesar nuestro mismo corazón. ¿Nos habremos vuelto religiosos? ¿O estaremos apasionados por Cristo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos apasionados por Cristo? ¿O nuestra vida cristiana se volvió religiosa? Usted con el Espíritu Santo hable y diga, Señor, ¿cómo estoy? Porque, hermanos, no es bueno mantener una posición religiosa para siempre como cristianos. El cristiano muere cada día a sí mismo y crece espiritualmente. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen siendo hechas nuevas. Entonces, hermanos, ¿qué es la indiferencia espiritual? Porque tenemos que saber qué es, ¿a qué le llamamos indiferencia espiritual? Miren, la indiferencia espiritual es una condición que refleja poca o ninguna importancia de las cosas de Dios en nuestra vida. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, 7 al 9. Mateo 15. Hablando el Señor Jesucristo, palabras del Señor. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ¿qué dijo Isaías? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, hermano, ¿por qué el Señor usó una palabra tan fuerte? Hipócritas. Porque mire, los fariseos eran fanáticos religiosos, pero no tenían pasión por Dios. Solamente tenían pasión religiosa. Obedezca estos ritos, obedezca estas leyes, pero no había interés en cultivar un amor profundo y una obediencia verdadera al Señor. Por eso es que, hermanos, podemos identificar las formas religiosas de cristianismo con la religión de los fariseos, porque, hermanos, ellos hacían mucho ruido en su adoración, pero el Señor dice, esto es en vano. Yo conozco sus corazones, que ni me aman, ni me temen, ni me sirven. Esto es pura liturgia. Es como que fuera el evangelio un espectáculo de domingo, donde vamos a ir a ver algo que nos entretenga.
Le voy a decir algo, amado hermano. El evangelio no es entretenimiento. El evangelio es un cambio de vida verdadero, que es responsabilidad de nosotros como pastores predicarlo, pero ustedes que están oyendo la palabra, tómenla en serio, hermanos, porque los gálatas no la estaban tomando en serio, y lo que les vino a decir el diablo, lo creyeron más que lo que el apóstol les estaba diciendo. ¿Quieren saber algo? Lo malo es atractivo, la mentira es agradable y parece verdadera, ¿verdad, hija? Pero, amados, nosotros tenemos que fundamentar nuestro cristianismo en la verdad para que sea eficaz. Un poco más atrás, en Mateo 7, también palabras del Señor Jesucristo, 7, 21 al 23, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga bien, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, que les llama después, hacedores de maldad. Oiga bien, le está llamando hacedores de maldad a muchos que profetizan en el nombre del Señor, a muchos que echan fuera demonios y a muchos que hacen milagros. Esos son los que les dice el Señor, hacedores de maldad. Yo a ustedes nunca los he conocido. Entonces, oiga bien, esa indiferencia espiritual es estar apegado a formas externas de liturgias religiosas que a Cristo. La religión busca afiliados para ellos, para su iglesia, pero no para Cristo. El evangelio busca seguidores para Cristo. Mire, a veces nosotros podemos hacer un evangelismo y tal vez la persona no viene a nuestra iglesia, pero va a otra iglesia cristiana donde le van a enseñar la verdad. ¿Extendimos el reino o no? Sí, de eso se trata. Pero, amados, fíjense que nosotros no podemos realmente practicar un evangelismo si nuestra meta final no es la salvación de ese pecador. Y procurarlo introducir en el camino angosto, que es el único que lleva al cielo. Porque a veces le decimos, véngase a la iglesia, reciba a Cristo, y lo que le ofrecemos es un camino ancho. Y ese camino ancho lo va a llevar al infierno. Y mientras se va al infierno, va a vivir en indiferencia religiosa, en indiferencia espiritual. No le va a importar lo que oiga, le va a gustar. Bonito predica ese hombre, sí, me parece bueno todo lo que dice, y todo lo sustenta en la Biblia. Pero oiga bien, por aquí le entró y por aquí le salió. Entonces, ¿de qué le sirvió pasar tantos años pidiendo a la iglesia si al final no se va a salvar? Esto es delicado, hermano. Por eso es que estoy tratando de prepararlos para que revisemos nuestra verdadera condición espiritual. Porque, hermanos, si estamos fallando en cuanto a fervor espiritual, es urgente corregir. ¿Cuándo eso? Hoy mismo. Ok. Mateo 22, 37. Un poquito más adelante, ahí lo tiene. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento, el mayor mandamiento en la ley. Pero, amados, nosotros todavía queremos que el cielo esté abierto para nosotros, y nosotros sin amar a Dios se puede. ¿Se puede entrar al cielo sin amar a Dios? Pregunte, ¿se puede entrar al cielo sin amar a Dios? Entonces, hermano, ¿y amamos a Dios? Porque, amados, no le vaya a pasar como aquel esposo con falso amor por su esposa. Es que no me decís que me amas. Sí te amo. Realmente la ama. Mire, a una esposa no se le dice, sí te amo. No, hombre, ella lo que quiere, más que se lo diga, que se lo demuestre. Que se vaya.
que se lo demuestre, porque las palabras pueden ser mentirosas. Y además, pero los hechos son los que a una mujer le van a dar seguridad de que su esposo la ama o no la ama, ¿verdad que sí? Entonces, oigan bien, igual, ¿sabrá Dios si lo amamos o no lo amamos? Sí lo sabe. Yo le puedo decir, te amo, Dios mío, y empiezo a hacer aquí un montón de espectáculos para convencerlos a ustedes de que yo amo a Dios. Y el Señor va a decir, hipócrita, ¿por qué dices que me amas? Si yo no te importo, no me obedeces. Oiga bien, entonces, de esa porción podemos desprender esto. La indiferencia espiritual es dejar de amar a Dios. Ya no le tememos, ya no lo respetamos, mucho menos le obedecemos. Casi queremos que el Señor nos pague por servirle. Porque mire, hemos llegado a esos colmos. El hermanito quiere bajar un poquito la iglesia. ¿Cuánto me van a pagar? Y que el servicio a Dios es por dinero. Ok. Y hermanos, ya nadie quiere ejercer un compromiso verdadero con Él. Y supuestamente la iglesia, no supuestamente, la iglesia es la esposa de Cristo. Y la relación con Cristo es de compromiso. Es la misma analogía que hace Pablo en Efesios entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, no solo Dios tiene el compromiso con nosotros por el nuevo pacto en su sangre, sino nosotros también con Él, de amarlo, de obedecerle, de servirle, de temerle. ¿Quién nos ha dicho que podemos ser buenos cristianos sin servirle a Dios? Sin amarlo. Mire, ni siquiera, bueno, hoy nos hemos hecho enemigos de Dios en materia de dinero. Y el diablo anda promoviendo ideas para que las iglesias no tengan el sustento financiero que necesitan. Cuando el Espíritu Santo lo que trae a un verdadero hijo de Dios es generosidad, o el Espíritu Santo nos hará tacaños, egoístas. Solo acuérdense de Pentecostés, que el Espíritu Santo les trajo desprendimiento total de todas sus posesiones a los verdaderos discípulos. Pero amados hermanos, ahora nos hemos vuelto insensibles a las necesidades de la iglesia y nos hemos vuelto insensibles a la condenación de los impíos. Para nosotros, hermanos, el impío debe de ser importante. Aunque usted lo vea que anda ahí perdido, que no entiende, porque no entienden las cosas de Dios y cómo las van a entender si están muertos. Un muerto no entiende justicia, ¿o sí? Sí, entonces usted tiene que orar por ellos y decirle, Señor, toca en el corazón a esta mujer que no entiende la gravedad de la clase de vida que está llevando. Y como yo no soy el Espíritu Santo para convencerla, yo sí le puedo decir, Espíritu Santo, usted es el que convence de pecado. Tóquela, tóquela. ¿Será una petición agradable a Dios? Porque miren, a veces usted dice, ay, esta no la convence nadie. Mire, el Espíritu Santo es poderoso para convencer a todo aquel que Él le habla. Pero la petición, ¿quién la hace? Nosotros hacemos, yo oro por los pecadores y les anuncio el Evangelio de Cristo. Y el Espíritu Santo los pasa de muerte a vida. ¡Wow! Ese milagro es, el mayor de los milagros es pasarlo de muerte a vida. No hay milagro mayor que la salvación. Ahora, ya le expliqué qué es la indiferencia espiritual. Ahora, ¿qué son tiempos peligrosos y cómo reconocerlos? Porque, hermanos, los tiempos peligrosos comenzaron en la cruz del Calvario y han acompañado a la iglesia a lo largo de sus 2000 años de existencia hasta hoy. Los tiempos hoy son más peligrosos porque por la inminencia de la cercanía de la venida del Señor. Pero, o no eran tiempos peligrosos cuando lo que Pablo estaba sufriendo ahí. Eran tiempos peligrosísimos, lo estaban matando. Y usted puede darse cuenta que a lo largo de la historia, a todo aquel verdadero creyente, aquel que quiere vivir piadosamente, mire, la factura que Dios le pasa es la persecución, la aflicción,
O sea, depender totalmente por fe del favor de Dios, como nosotros intentamos hacerlo. Y les voy a hacer una pregunta, amados. ¿Y Dios será digno de confianza? ¿Ah? ¿Será digno de confianza el Señor? ¿Será digna de confianza esta palabra? Porque oigan, les voy a decir algo. Si un impío los oye cantar el corito de la sangre de hoy, va a decir que estamos locos. ¿Y por qué hay perdón en la sangre? ¿Por qué hay salvación en la sangre? ¿Por qué hay sanidad en la sangre de ese Jesús? Así le dicen. Porque están muertos. Para ellos el evangelio los tiene, mire, no en blanco y negro, los tiene en negro. No les cabe. Porque estas cosas nosotros las podemos asimilar solamente por la fe que nos fue dada por gracia, por la obra del Espíritu Santo de la regeneración. Pero hermanos, el impío, eso no lo va a entender hasta que es iluminado con la verdad del evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Los tiempos peligrosos son peligrosos, ¿sabe por qué? Porque apartan a la iglesia del camino angosto de salvación y ofrecen como algo novedoso, diferente y original un camino falso que en vez de llevar al cielo, lleva al infierno. Hay caminos, dice el proverbista, que a juicio del hombre son rectos, pero su final es final de muerte. Mire, le voy a dar unas ideas para que capte lo mejor que pueda este camino del enfriamiento que ha atacado a la iglesia a lo largo de toda su existencia. Mire, han aparecido incontables doctrinas que aparentemente eran correctas, pero trajeron frialdad espiritual. Busquemos en la Biblia primero, Hechos 15:5. Fíjese, ahí estaban los apóstoles. Esto fue en el concilio de Jerusalén, Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, estos habían sido religiosos, pero querían mantener su enseñanza judaizante a la par del evangelio. Y esto ya no era posible. Ahora la salvación, lo dijo Pedro en el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, hermano, ¿por qué se levantó el concilio de Jerusalén? Para resolver esa diferencia de entendimiento que había entre apóstoles en cuanto a la necesidad de circuncidarse o no para ser salvos. Hermanos, si la circuncisión todavía fuera necesaria para ser salvo, pues poca gente en la iglesia sería salva. Pero esto es un asunto que se tuvo que resolver para evitar que al querer combinar la ley con la gracia, el resultado, en vez de ser fuego espiritual, iba a ser enfriamiento espiritual. ¿Entiende eso? En Juan 1:1-2, lo escribe el Evangelio de Juan, fue escrito, entre otras cosas, para enfrentar la enseñanza de la religión gnóstica, aquella derivada del pensamiento griego platonista. Y dice así, Juan 1:1-2, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y qué dice después? Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hermano, el énfasis que hace Juan acerca de Jesús es que Jesús es Dios. Hermano, si Jesús no fuera Dios, sería poderosa su sangre. ¿Qué sería? Yo me puedo crucificar 10 veces y me vacían de sangre y mi sangre no vale nada para salvación. Porque, hermanos, la única sangre que redime es la del Cordero, el que bajó, el Hijo de Dios, que se encarnó en el vientre de María para traernos el milagro de la redención. Pero otra sangre no vale. Entonces,
Por eso es que, amados, cualquier otro hombre que quiera que se le reconozca divinidad, hermano, es un falso Dios, es un falso profeta. ¿Por qué? Porque solo hay uno. Solo hay uno. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, pero mire, eso fue en los primeros años de la iglesia. Pero cuando la iglesia fue avanzando con el tiempo, apareció la religión de Roma. No es ese el propósito del mensaje, pero la religión de Roma, o sea, la religión católica, se desarrolló más o menos entre el año 400 y el 600 y se fortaleció como religión, desviando el cristianismo gravemente hacia una apostasía. Pero, ¿qué impuso? Mire, Roma, ¿qué fue lo que hizo? Impuso los sacramentos como medio de comunión con Dios, rechazando la gracia, que es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿cómo voy a decirle a usted? Mire, bautice al niño para que ya vaya a ser salvo. Si se muere, no se va a ir al limbo. ¿Estamos enseñando algo que fortalece espiritualmente o algo que enseña o algo que engaña? Entonces, hermano, ¿y el engaño que trae? ¿Fuerza espiritual o debilidad espiritual? Entonces, por eso es que, hermano, usted va a ver allá pura liturgia, pura pompa, humos, candelas, pero no va a haber la gracia de Dios. Porque, hermano, donde hay muerte no hay espíritu. Entonces, pero a la gente le gustó. El asunto es que le gusta a la gente ese espectáculo. Imagínense que yo me pongo aquí, con este calor algo se van a inventar, que sea vistoso, colorido. Solo imagínense. Hey, vamos a ver lo que se ha puesto el pastor esta semana. Y si me la cambio de color todos los domingos, entonces usted va a venir al culto solo para ver de qué color es la túnica que me he puesto o el cucurucho que estoy usando, ¿sí? O miren, hemos comprado una campana hoy nueva, la vamos a sonar al final de la... Entonces, amados, pero eso ¿qué tiene que ver con la salvación? Y si le rendimos en ese mismo servicio cultos a santos y vírgenes, ¿de qué nos sirve? Pero a la gente le gustó. Y, amados, ¿qué trajo eso? Trajo muerte espiritual. Mire, por eso se llama a la Edad Media edad oscura, porque la religión oscureció aún el entendimiento y el desarrollo de la civilización humana. Ahora, apareció la Reforma hace 500 años y rompió el monopolio religioso y trajo a luz a las Escrituras. El gran aporte de la Reforma es que ahora ya la Biblia se podía conseguir en el idioma que cada quien entendía. Ahora cualquiera hubiera dicho, hoy que hay Biblias, hoy la iglesia se va a unir en amor, va a entender la sagrada palabra y va a fortalecerse espiritualmente. Pero, amados hermanos, es cierto, la Biblia puso a prueba los dogmas católicos y los desbarató. Pero había también en la época de la Reforma un despertar humanista, un despertar filosófico, un despertar del racionalismo. Y mire, el hombre, que es las miserias del hombre, uno tiene que entenderlas. En vez de humillarse ante la autoridad de la palabra, empezó a cuestionar a la palabra y decir, yo no creo que en la sangre haya perdón, yo no creo en el diluvio, yo no creo en los milagros, yo no creo en el Espíritu Santo. Y hay sectas cristianas ahora que no creen en el poder del Espíritu Santo. Y ahí están, pero tienen seguidores. Pero usted vaya a esos cultos. Mire, ¿usted ha ido alguna vez a una reunión de los testigos de Jehová? Mire, eso es un servicio lúgubre. Lúgubre, pues porque, hermano, y no es que quiera, yo no soy enemigo de ellos, pero los testigos de Jehová son un campo misionero. Los mormones son un campo misionero. Y los católicos también. O sea, no solo son los musulmanes al otro lado del mundo, sino que aquí tenemos tres ideas religiosas que se apartaron de la verdad. Y si se mueren, ¿a dónde se van?
¿Y nosotros somos insensibles a eso o somos sensibles? Hermanos, estamos fríos. Fíjese bien. Ahora el hombre comenzó, como se dio cuenta que era inteligente y que tiene capacidad de pensar. Entonces, ha llegado la humanidad al colmo hoy de que cree que puede vivir sin Dios. Cree que puede ignorar a Dios y ahora ya las leyes no las pone Dios, sino que las ponen los hombres. Porque el hombre cree que las leyes humanas son superiores a las leyes divinas. Las leyes divinas las consideran ridículas. Entonces, legislemos humanamente. Y por eso es que han aprobado aborto, todas las homosexualidades, y ahora es legal. Y usted va a ver que el mundo se está depravando más y más al hacer cada día más humanas las leyes, apartadas de lo que dice la Escritura. Entonces, claro, ¿qué trae eso? ¿Enfriamiento espiritual o fortaleza espiritual? Entonces, y la iglesia no se ha visto afectada por esto, que no se ha dado cuenta cómo hombres de púlpito ahora buscan su propia vanagloria, buscan su propia fama, buscan que las ideas que ellos tienen sean las que van a prevalecer en la iglesia. Miren, hermanos, usted va a oír ahora de hombres que están en púlpitos muy célebres. ¿Y quién les ha dado celebridad? A esos falsos profetas, sino sus falsos seguidores. Porque, hermanos amados, mi afán no es entrar en contienda con ellos, pero hay, por ejemplo, un movimiento, le voy a hablar de uno de tantos, los G12, que se implantaron en una iglesia allá en Colombia y tienen un modelo litúrgico que, hermanos, a la gente les ha traído un tremendo éxito económico. Y ahí corre dinero, pero porque, mire, a la hora de la ofrenda, se pone aquí un gran canasto y el predicador los motiva a que hagan pactos con Dios y sale la gente a la carrera viendo quién es el primero que va a poner, porque el primero que pone lo asocian con el estanque de Siloé. Es decir, ¿de dónde les ha salido eso? Yo no sé. Pero, hermanos, y están buscando sacar, apostar a ver quién de la iglesia da más. Eso es evangelio, hermanos. Pero a la gente le gusta. Y mire, esas iglesias hacen verdaderos palacios para congregar a miles y miles que están engañados, que no son salvos, y los poquitos salvos que puedan haber están ahí agonizando espiritualmente porque palabra verdadera no se les da. Entonces, oiga bien, estamos en esta época hoy, siglo XXI, el legalismo evangélico. Ese es otro cáncer que todavía azota mucho a la iglesia. El misticismo evangélico. Solo para explicar esas dos cosas hay que tomar bastante tiempo. Pero, hermanos, hay cosas que uno dice, wow, si están sucediendo. Hay iglesias que si no hay palabra, no hay culto. Y la palabra es esta. Entonces nosotros no estamos buscando falsos profetas, ya hay bastantes. Estamos apoyándonos en la palabra profética más segura, que es la que Dios ha salido de la boca de Dios. Hermanos amados, es que miren, estos asuntos lo que traen es engaño, enfriamiento espiritual, y la gente ha perdido fervor por las cosas de Dios. Hoy van a la iglesia a buscar las liturgias de la iglesia, no el consejo de la palabra de Dios. Y amado, ¿quién cambia? La palabra, porque dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces quiero, hermanos, decirles y destacarles esto. La única esperanza en tiempos peligrosos es la predicación del evangelio. Pero no podemos olvidar que en la iglesia de Cristo hay trigo y hay cizaña. Sería grave descuidar eso. Pero claro, si yo pregunto aquí, levante la mano la cizaña, ¿cuántos la van a levantar? ¿Y usted es trigo o es cizaña, hermano? ¿Quiénes son trigo?
Mateo 13, 40 al 42. Mire lo que dice la Biblia. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. A los falsos profetas, a los engañadores, a los mentirosos, a los que enfrían espiritualmente la iglesia, no los podemos sacar nosotros, porque ni siquiera sabemos quiénes son. Ese oficio se lo ha reservado el Señor a los ángeles. Pero mientras seamos iglesia, aquí va a haber trigo y cizaña. El trigo trae vida, la cizaña trae muerte. El trigo trae fortaleza espiritual, la cizaña trae enfriamiento espiritual, y convivimos con ella. Hay muchos hombres que tienen apariencia de piedad, pero hermanos, ya hay una sentencia del cielo para estos engañadores. Eso dice, leamos Judas 4. Judas está antes de Apocalipsis. Judas 4 dice así, miren. Son libritos que a veces cuesta encontrar. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso existe hoy, hermano. ¿A dónde? En las iglesias. Han entrado encubiertamente, han entrado bajo de agua. O sea, hermano, ¿quiénes son? Hermano, el Espíritu Santo sí sabe quiénes son. Pero ahí están. Y hay que tener cuidado a quien le oye. Porque si el que oye a usted lo enfría espiritualmente, entonces es suficiente razón para evitarlo. A esto se evita, dice Pablo a Timoteo. Hay gente que tiene, así a veces vienen así, hasta con mantilla y todo, y le dicen, Dios me dijo esto, que le dijera este mensaje. Y miren, hermanos, ay, sí, venga, pase adelante, sí, siéntese. ¿Y qué me dice el Señor ahora? Mire, como que es adivinanza la cosa. No, hermanos, si el evangelio es serio, la única referencia segura es esta. Ay, pero fíjese que lo que me dijo se cumplió. Ah, pues siga ahí, a ver cómo le va espiritualmente. Hermanos, las cosas de Dios ya no se pueden ir combinando con la carnalidad del mundo. La indiferencia espiritual, y con eso termino, se manifiesta en una ausencia de gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad. Hermanos, la iglesia ha perdido gozo espiritual por Cristo. No hay pasión por Cristo, no hay devoción por Él. Cristo no es parte de nuestra vida diaria. Cristo es nuestro domingo, si acaso. Más bien, y Cristo será nuestro domingo en la tarde, un par de horas a lo más. Porque más de 2 horas con Cristo ya no aguantamos. Sentimos que es mucho, ya nos tenemos que ir, tengo que ir a hacer otras cosas. Mire, yo estoy bien ocupado. Eso es un síntoma claro de que no hay gozo de estar aquí en la casa de Dios, habitando los hermanos juntos en armonía. Y eso, amados, es pecado. Eso es un pecado que está reconocido claramente como pecado. Se lo voy a explicar. Apocalipsis 3. 15-16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, una conducta indiferente a Dios trae como consecuencia el rechazo de Dios. Y lo que le dice el Señor a esta iglesia de la Odisea es que se arrepienta. Versículo 19 le dice,
yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué dice después? Arrepiéntete. Si hemos caído en frialdad espiritual, necesitamos pedirle perdón a Dios. Porque solamente el Señor pide arrepentimiento si hay un pecado o no. Entonces, estar fríos como estamos, pregunta, ¿estamos en pecado o no? ¿Tenemos el pecado de la frialdad espiritual? ¿Lo estamos cometiendo? Porque, hermano, no es por lo que decimos, eso está aquí en el corazón. Mire, las verdades bíblicas estoy seguro que las tiene aquí guardadas, pero esas verdades bíblicas ya no le traen vida ni poder espiritual en su corazón, sino que el evangelio se volvió rutina. Eso es pecado, eso es pecado. Lo vamos a complementar. Apocalipsis 2:4 y 2:5. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, ¿qué dice? De dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, hermanos, dejar de amar a Dios, bajar la calidad espiritual de un creyente, reclama arrepentimiento. No podemos ser fríos, no podemos limitar la adoración a aquel que nos sustenta en todo, porque el sustento de Dios es totalmente completo y nosotros le respondemos con frialdad. Hermanos, esto refleja ingratitud y con Dios no podemos ser ingratos. ¿Sabe qué? ¿Hasta qué hemos llegado? Valoramos poco o nada tantos favores que Dios nos hace. Te sanó el corazón de aquel dolor que tenías. Ya una vez, como ya no siento nada, ya me olvido de Dios. Me sanó de mi enfermedad. No podía hacer cosas que ahora ya puedo hacer otra vez. Se me olvidó. Todo el favor de Dios se me está olvidando y ahora menosprecio aún su palabra. Ya no voy al culto, estoy ocupado en otras cosas. Hermanos amados, eso es pecado. Eso es pecado de cualquier manera que usted lo quiera ver. La Biblia le llama pecado. Nosotros no podemos perder el fervor con Dios. En Filipenses 4:13, y con esto termino, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener realmente persecuciones, pero jamás vamos a abandonar el camino de la fe. Y jamás vamos a dejar, hija, de gozarnos en el camino del Señor. Hermano, ¡ay de mí!, dijo Pablo, si no anunciara el evangelio. Porque entonces, hermanos amados, ¿de qué se trata ser cristiano? ¿De venir al culto cada domingo o de vivir el camino sacrificial y de gozo que la Biblia enseña y que a veces por temor, miren, a veces unos predicadores, pero si les hablo de esta manera, ya no van a venir? Mire, yo prefiero animarlo a que siga viniendo y conozca el camino que es, porque cuando se muera y que vamos a morir, usted va a ir a la presencia de Dios. Pero ¿qué tal si le estoy consintiendo este cristianismo aguado y garantizándole el cielo? La estaría engañando. Entonces, hermano, tenemos que, antes de tomar los elementos de la Santa Cena, yo le ruego que tomemos un tiempo de reflexión y le pidamos perdón a Dios por esta frialdad espiritual en la que hemos caído. ¿Valdrá la pena pedirle perdón a Dios? Porque, hermanos, no podemos seguir así. Seguir así es caminar al infierno. Si usted quiere, amado, hacer una oración conmigo antes de que baje a servir la Santa Cena, le ruego que se ponga de pie. Le vamos a pedir perdón al Señor por haber caído en esta frialdad espiritual y no nos hemos arrepentido. ¿De verdad está arrepentida? Es que miren, hermanos, este asunto es de pedirlo. ¿Sí? Es como que uno pida
amor por alguien. Si el amor se siente o no se siente, se tiene o no se tiene. Pero si yo debo amar y no amo, entonces lo único que puedo hacer, hija, es pedir lo que Dios quiere que yo tenga. Y ahora es el momento de pedir arrepentimiento por habernos enfriado en amor con el Señor. ¿Están conmigo? Oremos. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, mi Señor, porque a través de su palabra nos enseña el grave pecado que estamos cometiendo al haber caído en indiferencia espiritual, en debilidad espiritual, en esta indolencia para servirle, en esta carencia de generosidad con la extensión de su reino sobre la tierra. Dios mío, por su palabra.